Amigas y amigos del programa A8 Columnas, bienvenidos y bienvenidas. De nuevo aquí con ustedes para conversar en nuestro programa A8 Columnas con la diputada a la Asamblea Nacional en representación del Estado Zulia, a Nora Bracho, a quien agradecemos la gentileza de atendernos. Diputada de la Asamblea Nacional. Para la presentación del programa, les dejo a Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre les digo, los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos para que vean cuando quieran este nuevo ciclo del programa a 8 columnas. Estamos también en televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor para todo el estado Zulia. Como lo adelantaba Rafael Galicia, vamos a conversar con la diputada a la Asamblea Nacional por el circuito número 5 de Maracaibo, Nora Bracho. También es parte de la dirección nacional del partido Un Nuevo Tiempo y actualmente es la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Con ella vamos a repasar la cosa política, también vamos a profundizar sobre unas declaraciones que dio recientemente en la televisión caraqueña, donde hablaba de un plan que prepara la Asamblea Nacional para mejorar los servicios públicos en el país, tan afectados, y por lo cual hay una serie de ola de protestas que se han venido surgiendo en los últimos días, donde la gente exige soluciones para los servicios públicos. Nora Bracho, bienvenida al programa 8 Columnas, a esta nueva etapa del programa. Muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotros, que la sacamos rápidamente de una reunión virtual que estaba teniendo y accedió a hablar unos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a Rafael Galicia, un gran amigo, y a Rafael Ángel, parte de las nuevas generaciones de periodistas. Qué maravilloso ver cómo retoñan las flores y los árboles fuertes, y eso va a ser parte de nuestro futuro. Así que muchísimas gracias por esta entrevista y por este contacto con nuestro Estado. En defensa de nuestro Estado es que hemos venido trabajando todo este tiempo. Nora, ¿a qué están dedicados en el Parlamento a semanas de las elecciones generales legislativas que renovará el Parlamento venezolano, cuya instalación, según nuestra Carta Magna, está pactada para el día 5 de enero? Mira, Rafael, tenemos mucho trabajo que hacer y que estamos haciendo y ejecutando. En primer lugar, bueno, como tú bien lo dijiste, seguimos trabajando en lo que es ese futuro que esperamos sea muy próximo, y es en la ejecución de los cambios, de la planificación, de lo que es el Plan País, que no es otra cosa que es ese proyecto de país que todos queremos, que todos necesitamos, y que pronto se va a cristalizar. En lo que me corresponde, pues estoy en la parte de servicios públicos, no solamente porque presido la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, sino por un trabajo que ya habíamos venido realizando en lo que son las partes de las políticas públicas. Y en este sentido, el Plan País corresponde a un gran trabajo hecho por hombres y mujeres, personas que tienen gran capacidad, que son técnicas, que han tenido una gran experiencia en cada una de las materias de los servicios públicos, como lo es la electricidad. Allí está no solamente trabajando el Colegio de Ingenieros, ABIEN en pleno, que es la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos de toda Venezuela. En el sector de aguas está un equipo de hombres y mujeres buenísimos, maravillosos, y con una gran experiencia en la parte hídrica de nuestro país, como lo es José María de Viana y todo el equipo de Norberto Bauzón, y todo un equipo allí completo trabajando en este sentido, y así sucesivamente en cada una de las áreas. Cada quien ha puesto su grano de arena, por decirlo
modestamente en lo que es esa transformación que Venezuela necesita. Nosotros desde hace 2 años, y particularmente presido la Comisión de Administración y Servicios desde hace 2 años, y en el momento que asumimos la comisión, dijimos, es que no podemos seguir hablando de los problemas porque la gente entiende los problemas, sabe los problemas, vive los problemas. Tenemos que hablar de soluciones en cada una de las materias. Y por esto es que prácticamente fuimos como que encontrándonos los caminos cuando hablamos con el presidente Juan Guaidó y dijo, es que tenemos que trabajar en ese plan que es Venezuela, la Venezuela que todos queremos. Y nosotros inmediatamente le compramos la idea y nos pusimos a trabajar y tenemos 2 años en esto y eso ya está allí, solamente está esperando al cambio en Venezuela, a la transformación de nuestro país y sencillamente es un plan para cambiar nuestro futuro, para mejorar los servicios públicos, para mejorar la calidad de vida del venezolano en cada una de las áreas, en el área salud, en el área como que yo represento, servicios públicos, en el área de educación, en el área de infraestructura, puentes, puertos, aeropuertos, en el área de la estructura del Estado. O sea, cada quien ha puesto de sí para ese cambio en cada área y en cada materia de nuestra nación. Este trabajo de verdad que es muy importante para el futuro que será pronto, muy próximo en Venezuela. Por otro lado, también estamos trabajando en lo que son las propuestas de cambio de Venezuela. Como todos lo saben, próximamente en Venezuela se pretende hacer por parte del régimen un fraude electoral, un teatro electoral, y por eso es que estamos nosotros en estos momentos políticamente hablando, trabajando en lo que es el activismo político, en lo que es obras sociales, en lo que es el trabajo de mejorar un poco esa calidad de vida con programas sociales desde la Asamblea Nacional. Ya nosotros lo acabamos de ver en lo que son los héroes de la salud. Este programa se va a extender no solamente a la parte de los médicos y de los enfermeros y del personal de salud que está allí en todos los hospitales y que está atendiendo esta tragedia que todos estamos viviendo del COVID-19, sino que también se va a extender al área de los profesionales de la educación en sus tres niveles, primaria, bachillerato y universitario. ¿Por qué razón? Porque entendemos perfectamente que la gente la está pasando muy, muy mal y el área educación es fundamental para la transformación de Venezuela. Todos estamos en una situación sumamente precaria, pero consideramos que salud y educación son fundamentales para nuestro país y hay que echarle una mano a los profesores, a los maestros, que por cierto, el día de hoy hubo unas concentraciones en todo el país. En unos sitios se apostaron y no dejaron, se apostaron colectivos violentos como siempre, no dejaron que por ejemplo, como en Caracas, que no dejaron que la concentración se diese como debía, pero en muchos sitios de toda Venezuela, como en Anzoátegui, el estado de Anzoátegui, como en Sucre, como en Carabobo, en muchos estados se dio favorablemente, se dio sin ningún tipo de problema, pero creo que lo más importante aquí es la manifestación pacífica del pueblo de Venezuela que rechaza constantemente el atropello, el autoritarismo, la violencia por parte de un régimen usurpador que pretende seguir atornillados en el poder a costillas de los venezolanos. Y es por esto que ha sido tan importante esta concentración del día de hoy, diciendo los maestros, los educadores de nuestra nación que quieren una transformación de esto que se está viviendo. ¿Cómo pretenden dar clases en momentos de pandemia cuando no hay conectividad en nuestro país, cuando un ama de casa humilde no tiene ni siquiera un telefonito, un perolito con que hacer una simple llamada? Entonces, ¿cómo pretenden que un niño vea clases por internet? ¿Con qué computadora? ¿Con qué internet? ¿Con qué saldo para recargar el internet? Entonces, esas son realidades de nuestro país que son una gran tragedia para lo que es la educación en Venezuela. Amén de la otra idea que habían presentado de querer enviar a los niños a las escuelas. ¿Con qué? ¿Cómo? Ni siquiera hay programa de alimentación escolar en nuestro país. Ni siquiera pueden prevenir
que un niño, ¿cómo le van a dar alcohol? ¿Cómo van a llevar los niños tapabocas? Es que las familias no tienen ni siquiera para pagarles un uniforme, un par de zapatos. Entonces, ¿cómo pretenden que enviemos los niños a las escuelas con estas situaciones tan terribles y tan precarias en esta crisis humanitaria que nosotros estamos viviendo? Por esto es que estos programas irán siendo progresivos para ayudar a la población venezolana, programas desde la presidencia encargada de Venezuela, programas ideados por nuestro presidente Juan Guaidó para paliar un poco esta crisis humanitaria que estamos viviendo en nuestro país. También, por supuesto, el activismo corresponde a lo que es ese trabajo en las comunidades, en los barrios, para que seamos un muro de contención ante eso que te acabo de describir, ese teatro electoral que pretenden instaurar en Venezuela, que pretenden que se realice en Venezuela los primeros días de diciembre. ¿Por qué razón? Porque Maduro necesita desesperadamente una elección que desvíe la mirada de lo que está pasando. Ya vemos cómo en las Naciones Unidas se presentó este informe que reveló ante el mundo lo que sucede en Venezuela, la violación de los derechos humanos permanentes, lo que son los asesinatos extrajudiciales, lo que son las violaciones constantes y permanentes de los derechos humanos, lo que es la persecución política, porque se ha criminalizado la política en nuestro país, en donde una persona no puede ni siquiera colocar un Twitter porque es sencillamente perseguido, donde no podemos manifestar pacíficamente, y bien lo dice nuestra Constitución, que tenemos el derecho de manifestarnos pacíficamente como ciudadanos, y eso es lo que nos corresponde seguir haciendo y seguir motivando. A pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, la gente está deseosa de manifestarse. A pesar de todo lo que estamos viviendo, la gente está deseosa de salir a decir que ya basta. Y es por esto que hemos visto en todos los estados de Venezuela gente saliendo a manifestarse, gente saliendo a reclamar sus derechos, de vivir mejor y de cambiar esta realidad que nosotros estamos padeciendo. Así que, Rafael, y por supuesto en nuestro trabajo Contralor seguimos haciendo ese trabajo, en nuestro trabajo de la elaboración de las leyes. O sea, como bien te lo estoy diciendo, tenemos mucho trabajo que estamos haciendo en la elaboración de las leyes. En lo particular estoy trabajando en la ley de servicios públicos y en la ley de la APP, alianzas públicos y privadas, porque cuando suceda la transformación en Venezuela ya tenemos ese terreno abonado, ya tenemos esas bases legales para avanzar, porque entendemos primero que los servicios públicos se han retrocedido un siglo completo en nuestro país, y faltará mucho tiempo también para repararlos, para ayudar a ese cambio. Y entendemos también que no solo el aparato gobierno no podrá con ese cambio, porque ha sido un gran despilfarro en dinero, en recursos, ha sido un gran despilfarro en robos, en corrupción, y la verdad es que necesitamos ese apoyo de la empresa privada, ese apoyo también incluso, ¿por qué no?, de otros países, y por eso es que queremos culminar pronto, entregar la ley de alianzas público-privadas para ayudar a esa transformación en nuestro país. En eso estamos trabajando en estos momentos, y en eso y en muchas otras cosas más que ojalá en una segunda entrevista te pueda dar más detalles. Bueno, dentro de todos los temas que tocó, diputada, quisiera consultarle por dos puntos. El primero, estamos en condiciones entonces de resumir que viene el bono Héroes de la Educación, similar al bono Héroes de la Salud. Así es, y va a haber una continuidad con al bono Héroes de la Salud, porque la pandemia no ha culminado, y viene también el bono para el sector educación, para primaria o básica, pues bachillerato y universitario. Igual la misma cantidad, $100. Y por supuesto, no están en estos momentos trabajando en la ubicación de los recursos, en los cálculos, y vienen por supuesto otras atenciones muy importantes para sectores muy, muy desvalidos de nuestro país. Discúlpame, pero me entran mensajes que me distraen y los estoy apartando aquí. Sí, y en su momento, el presidente encargado, Juan Guaidó, anunciará los demás sectores
pero quiero que sepan que el siguiente sector es un sector que ha sido muy, muy golpeado por este régimen y que de verdad se lo merecen, porque solamente te puedo decir, Rafael, que han dado la vida por Venezuela y han trabajado durante muchos años y mucho tiempo por nuestro país. Así que se merecen todo el apoyo del mundo. Nora, no sé si a ustedes ha llegado el grito desgarrador de los pensionados y jubilados que también están solicitando ese, yo lo llamo el bono Guaidó. Así es, Tendrá Rafael. seguramente Esperemos, mira, otros apellidos. me está obligando, Rafael. Esperemos a que el presidente Guaidó haga el anuncio pertinente. Y les corresponde por Ajá. justicia, les corresponde por necesidad, porque de verdad que es tan humillante, tan, tan triste ver a un anciano haciendo una cola desde la madrugada para que le den un dólar o $2 de pensión. Es demasiado triste, es demasiado terrible, es demasiado inhumano, y de eso es de lo que se trata. Esa es la cara del régimen. Esa es la verdadera cara de este régimen indolente, que no le importa lo que sufre el venezolano, no le importa lo que sufren nuestros ancianos, nuestros niños, nadie en absoluto. Entonces, por eso es que esperemos, Rafael, los próximos anuncios de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Mira, dijiste un montón de cosas, un montón de titulares, ya está en nuestra sala de redacción. Maduro necesita desesperadamente una elección, un pase a la sala de redacción. Pero mira, quiero tocar un montón de temas, Nora, un montón de temas. A ver, ¿qué ha hecho Nora Bracho por el Zulia en su gestión como diputada? Porque es que en tu, a ver, no incipiente carrera política, pero estás en una carrera política en pleno desarrollo. Incluso por allí los mentideros periodísticos te mencionan como una posible candidata a la alcaldía de Maracaibo el próximo año inclusive. Pero como en política no se puede adelantar mucho las cosas, no sé si eso estará en tus planes políticos, pero de momento quisiera preguntarte qué ha hecho Nora Bracho por el Zulia, porque por ahí engavetada está la ley de saneamiento del lago de Maracaibo, por el amor a Jesucristo Santo. ¿Ustedes qué han hecho con esa ley? Y segundo, el señor gobernador del estado ha culpado a los diputados actuales del Parlamento de ser los responsables de la no aprobación del crédito de la CAF. Y yo quiero tu versión calmada y sosegada, inteligente como tú lo eres. ¿Qué le respondes al gobernador del estado sobre esta afirmación? Repito, Nora Bracho, el tema de la CAF dice que no se aprobó porque ustedes no se pusieron de acuerdo, pero quiero tu versión sobre este asunto. Te escuchamos, perdona si me extiendo mucho en las preguntas, pero es una catarrana de preguntas que necesito hacer. Mira, Rafael, quiero decirte, bueno, en primer término, unas aseveraciones que acabas de hacer. No nos adelantemos nunca a los acontecimientos. Creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es salir de este régimen. Y esto no te lo digo como un parlamento, como un discurso, te lo digo de corazón. Nosotros no podemos seguir pensando que vamos a aspirar, si no nos sacamos primero a Nicolás Maduro, que ha sumido a Venezuela en el siglo XIX, sin agua, sin electricidad, sin gas, sin transporte. ¿Y qué te puedo decir? Toda la tragedia que vive el venezolano día a día. Quiero que sepas que estuve en el proyecto de la CAF
hasta último momento, hasta el último instante, empujando este proyecto, porque entiendo perfectamente que lo más importante para nosotros, los venezolanos, y en especial para los zulianos, es salir de esta tragedia eléctrica que vivimos día a día, en donde se va la luz a las 6 horas, 12 horas, 8 horas al día. Hay sectores en Maracaibo y en el estado Zulia que se les va la luz 2 veces al día. Así que yo creo que no solamente es haber visibilizado en todas partes, porque a donde llego con el rosario diciéndole al mundo entero lo que está viviendo el estado Zulia en especial. Porque es que no solamente es Venezuela, es el estado Zulia al que se le han afincado más con esta tragedia que nosotros vivimos. Y creo que es muy importante que sepan que hasta último momento estuve empujando e impulsando, a pesar de las diferencias políticas con las personas que nos sentábamos en las mesas a hablar, impulsando este proyecto para ayudar al estado Zulia, para que se instalaran unos generadores eléctricos para que tuviese energía y electricidad. Por supuesto, con el temor de que esos recursos, como ha sucedido en otras oportunidades, se los robara el régimen. Ahí vemos cómo Omar Prieto ha anunciado cualquier cantidad de veces. Ya no tengo memoria para decir las veces que ha anunciado Omar Prieto que se va a acabar el racionamiento, que va a mejorar la situación eléctrica del estado Zulia, que ya va llegando un generador eléctrico que va a transformar esa realidad. Y sí, han sido mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras, y resulta que no ha sucedido absolutamente nada de ese cambio que aspira la gente y que de verdad es una indolencia total. Porque como yo lo digo en todas partes, en el estado Zulia, un aire acondicionado, un ventilador, no es un lujo. Lo digo y lo repito, y qué bueno que ahora todo el mundo lo repite y lo dice. No es un lujo un aire acondicionado o un ventilador en el estado Zulia cuando tenemos temperaturas hasta 43 grados centígrados. Así que, mi amigo, creo que he sido un apóstol diciéndole a donde he ido, en todas las reuniones, en todas las cámaras, en todas las embajadas, que nosotros no podemos seguir en esta situación, que es insostenible para el estado Zulia, en donde está paralizado desde el comercio, desde la industria, desde la educación, desde la agroindustria, donde éramos una despensa para toda Venezuela. Y hoy día tenemos un estado deprimido, donde el comercio, donde la industria está cerrada en un 80%, donde la gente, tú la ves en la calle desolada, caminando, tristes, porque no hay transporte. ¿Puedes creer que en el estado Zulia es el único estado donde no han permitido que el transporte público salga a funcionar? Aún así sea en la época o en los días de flexibilización. ¿Pueden creer eso? Eso está sucediendo en nuestro estado Zulia. ¿Pueden creer que mientras se le suministra gasolina a toda Venezuela y en Caracas hay gasolina, en el estado Zulia no hay gasolina, no hay agua, no hay electricidad? Entonces, esto lo hemos nosotros visibilizado. Nosotros hace 2 años, bueno, desde que asumí la Comisión de Administración y Servicios, llevamos la Asamblea Nacional para el estado Zulia, a todos los diputados. Fuimos y sesionamos en el estado Zulia y por decreto, por acuerdo de la Asamblea Nacional, estando de presidente el doctor Omar Barbosa, también un zuliano que tenía ese compromiso con nuestro estado, y bueno, hicimos ese trabajo con el doctor Omar y sesionamos allá en la Asamblea, en Maracaibo, y como correspondía, decretamos la emergencia eléctrica. ¿Qué sucede con ese decreto? Ese decreto nos podía dar el terreno para hacer muchas cosas si estuviésemos con un gobierno, pero no tenemos un gobierno, tenemos un régimen. Lo que era la atención y lo que es la atención para el estado Zulia, lo que es la atención para nuestro estado Zulia, y esa atención no llega ni va a llegar mientras esté Nicolás Maduro allí
en el poder. Mientras esté allí atornillado en la silla, no va a llegar ese auxilio, porque no les interesa lo que está viviendo el venezolano. Así que hemos trabajado arduamente en representar dignamente, para empezar, honestamente, honradamente, a nuestro Estado. No nos hemos vendido ni por 1 millón, ni por 2 millones, ni por 3 millones de dólares, como algunos sí lo hicieron, porque entendemos la responsabilidad que tenemos de representar al Estado Zulia, a los intereses del Estado Zulia. Lástima que nos ha tocado en esta época histórica, pero cuánto no le hubiésemos dado a nuestro Estado si otra historia tuviésemos en Venezuela como corresponde, si hubiésemos sido realmente una Asamblea Nacional En que, funciones. perdón, En funciones, digamos, que pudiera legislar y aprobar leyes. en sus funciones plenas, porque miren, desde el primer día que nosotros pusimos un pie en la Asamblea Nacional, fueron tropiezos en ese camino por parte del régimen. Allí vimos cómo le quitaron de un plumazo la representación del Estado Amazonas a sus diputados, para que no fuésemos 112 diputados. Vimos cómo se persiguió a compañeros, vimos cómo entraron los violentos a la Asamblea Nacional, y bueno, ahí estuve humildemente, siempre pensando en nuestro Estado Zulia y en la representación y la responsabilidad que tenía. Nunca he corrido, sino para adelante, para dar la cara. Cuando golpearon a mis compañeros, ahí estuve dando la cara y ayudándolos, impidiendo que esos violentos arremetieran en forma terrible en contra de otros compañeros que ya estaban heridos en el piso. Y esta no es la primera vez. Recuerdo cuando en el 2010 también me tocó enfrentar en una gran minoría, estábamos ahí en minoría, enfrentando a Diosdado y enfrentando ahí esas fieras. Y así lo hicimos, con mucha dignidad y con mucha honestidad. Y quiero hacer un inciso. El régimen está desesperado por destruirnos moralmente. Por eso todos los días salen noticias en contra de Guaidó, noticias en contra de Guaidó y noticias en contra de nosotros diputados que honestamente hemos trabajado. Noticias falsas, para destruirnos moralmente, para destruir nuestros nombres, para hacernos intentar callarnos, pero no podrán, porque en lo personal yo entiendo, Rafael, que lo único que tengo es mi nombre, mi buen nombre que me dejó mi padre. Y eso es también el legado que yo le voy a dejar a mi familia. Nadie podrá decir que fui una ladrona, ni que fui deshonesta, ni que hice algo indebido en contra de Venezuela. Por eso me mantengo firme y por eso voy a seguir luchando por Venezuela y luchando por mi país y por el cambio que se merece la gente. La gente, el ciudadano, el venezolano, el zuliano, merece vivir bien. Lo he dicho en estos días, éramos felices y no lo sabíamos. Teníamos la mejor calidad de vida de toda América Latina y me arriesgo a decir que de todo el mundo. El venezolano no emigraba a ninguna parte. El venezolano estaba cómodo en su casa, a pesar en muchas ocasiones de que no te alcanzaba el dinero, ibas dignamente y comprabas en el supermercado lo que querías comprar. Prendías la luz, se encendía el bombillo. Abrías el grifo y tenías agua. Prendías tu hornilla y tenías gas. Salías y tenías tu transporte público digno. Podías aspirar, soñar aquí en nuestro país. Aspirar a comprarte un apartamento por ley de política habitacional, comprarte un carrito ahorrando. Hoy día no podemos hacer eso. Así que tenemos que devolverle la calidad de vida al venezolano, la dignidad, la reconstrucción de la fibra moral, de valores, de ética, de educación. Todo eso tenemos que hacerlo en nuestro país y es lo que estamos construyendo en estos momentos. Bien, estamos conversando Bueno, con la diputada de la Asamblea Nacional, Nora Bracho. Tenemos que ir a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con la representante del Estado Zulia, del circuito número 5 en la Asamblea Nacional por nuestro Estado Zulia. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, continuamos nuestra conversación con la diputada de la Asamblea Nacional, Nora Bracho. Por todos los santos del cielo, son demasiados temas y cada frase que ha pronunciado a lo largo del programa da para un programa. Al inicio del programa comentaba dentro de los planes que viene trabajando su comisión, dentro del Plan País, en los servicios públicos también tocó el tema eléctrico. Quisiera saber qué propuestas, al no avanzar este tema de la CAF, qué propuestas hay para el mejoramiento puntualmente del sector eléctrico, ya que el estado Zulia sufre de esta grave crisis en materia eléctrica. ¿Qué propuesta hay para mejorar el servicio eléctrico nacional? Y Rafael Ángel, con tu permiso, porque es una extraordinaria pregunta, simplemente le quiero poner un predicado. Adelante. Esta cristiana Nora Bracho, en una mañana declaró a los medios de comunicación y dijo que sería bueno que Colombia nos vendiera electricidad. Y se armó la de San Quintín con esas declaraciones para complementar su pregunta, chicos. Te escuchamos, Nora Bracho. Mira, hay cosas fundamentales que debemos comenzar a hacer. ¿Okay? La primera es, no solamente en el sector eléctrico, la reinstitucionalización de todos los organismos, porque han sido destruidos por este régimen. Otra es la despolitización. Todos los organismos en nuestra nación han sido politizados y por ende han sido dadores de favores, de corrupción, y por eso es que el tercer elemento para mí es que la cero tolerancia con la corrupción. ¿Okay? Un cuarto elemento es la profesionalización. Es importante que zapatero a tu zapato. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Hidrocapital. Hidrocapital estaba, y siempre pongo este ejemplo y esta anécdota, Hidrocapital estaba dirigido hasta hace 2 años, 3 años, por una persona que era capitán de navío. ¿Qué podía saber el capitán de navío de aguas más que haber navegado en el mar o en el lago o en el... Pero por favor. Entonces ha habido una gran desprofesionalización en nuestro país y parte de esa reconstrucción tiene que ser que todos los organismos sean profesionalizados, que haya gente capaz para trabajar en cada una de las áreas. Y algo muy importante para nuestro estado Zulia es la descentralización. No es posible que para comprar un bombillo, para comprar una llave, para comprar lo que sea, ahora se tenga que pedir permiso al centralismo. Entonces, de verdad que eso nos ha destruido enormemente. Nuestro estado tenía organismos modelos, como en el BEN, como en ELCO, en Barquisimeto, en Lara, en el BAR, y funcionaban realmente. Así que estos elementos para nosotros, para comenzar por allí, son fundamentales. Por supuesto que hay planes específicos técnicos para avanzar en cada una de las áreas. En el área de eléctrica, para nuestro estado Zulia, es la repotenciación de lo que son todas las termoeléctricas, de la inversión. Quiero recordarles que este régimen se robó solamente en materia eléctrica. Yo debo recordar en el año 2009 a Hugo Rafael Chávez Frías, cuando otorgó 100.000 millones de dólares a dedo. Dieron de 42 contratos, dieron 40 a dedo, sin ningún tipo de licitación, sin ningún tipo de lo que debería ser los procedimientos legales, administrativos, para otorgar a las empresas capaces de ejecutar esos proyectos de repotenciación de las termoeléctricas de toda Venezuela, pues los otorgaron a dedo y ahí se perdieron 100.000 millones de dólares. Imagínense todo lo que se hubiese podido hacer en las termoeléctricas de Venezuela si ese dinero hubiera llegado. ¿Cuántas escuelas se hubiesen dotado? ¿Cuántos hospitales se hubiesen dotado? ¿Cuántas escuelas se hubiesen construido? ¿O cuántos PAES le hubiésemos dado
PAES, la gente a veces no se acuerda, el programa de alimentación escolar. Entonces, ¿qué no se hubiese hecho con todo ese dinero que se robaron? Y todavía no ha habido un solo señor preso por esos robos que el régimen les echó tierra encima. Así que debemos buscar, para empezar, recursos bueno, yo quiero que sepan otra cosa muy importante. Parte de lo que el régimen le ha vendido a Venezuela, recuerden que la mentira que se repite mil veces, la gente termina creyendo que es verdad. Efectivamente, Juan Guaidó ha recuperado mucho dinero que está resguardado. Ese dinero no lo podemos tocar. Los recursos de Venezuela están allí preservados para que en el momento del cambio, de la transformación, sean utilizados para la reconstrucción de Venezuela, para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Pero mientras tanto, nosotros no podemos tocar ese recurso, a excepción de 80 millones de dólares que nosotros aprobamos para seguir luchando por cambiar esta realidad. De esos 80 millones ha habido una distribución para la Asamblea Nacional, para Héroes de la Salud, 20 millones, los programas de transformación de operaciones para las personas que tienen riesgo vital, o sea que si no se les opera, fallecen. Entonces, ha habido como con mucha mesura esta administración de este recurso que todavía, fíjense, después de tanto tiempo, yo creo que eso lo probamos en febrero, marzo, y hemos hecho cambios, rectificaciones en el presupuesto, pero todavía no hemos ejecutado ese presupuesto, porque ese era un dinero que no lo teníamos nosotros, que no estaba en Venezuela, era un dinero que estaba en un banco en Estados Unidos, y la OFAC, que es una oficina que depende del Tesoro de los Estados Unidos, comienza a dar la aprobación una vez que nosotros hicimos una ley para nosotros administrar esos recursos. Pero no habíamos, o mejor dicho, no habíamos ejecutado hasta los Héroes de la Salud esos recursos. Entonces, eso que Guaidó se robó el dinero, que nosotros nos hemos robado los dólares, que nos hemos robado el oro de los venezolanos, es totalmente falso. Todos los recursos están congelados para que una vez que suceda ese cambio, nosotros podamos invertir en nuestro país. Y bueno, por supuesto, en lo que es la parte de eléctrica, esa repotenciación de la generación eléctrica es muy importante, pero también es muy importante los mantenimientos preventivos, correctivos, hacerles overhauling, que son, a ver, ¿cómo traduzco overhauling? Que son las reparaciones, los mantenimientos mayores y menores que necesitan todos los sistemas eléctricos, eso está contemplado allí. También lo que es la inversión en la distribución de nuestro sistema eléctrico, porque no es solamente la generación, no tenemos generación de electricidad. Ahorita solamente dependemos de lo que produce el Guri. Y por eso es que como somos la cola, yo siempre lo repito y la gente lo ha entendido bien, somos la cola de lo que viene del Guri, entonces constantemente no hay electricidad porque se surte de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá las líneas de transmisión y no llega hasta el Zulia. Entonces tenemos tres cosas en las que invertir, en generación, en distribución y en transmisión. Son esos tres elementos importantes que hay que invertir en estos tres para que volvamos a tener nuevamente una electricidad estable en nuestra región. Otro tema es el tema del agua. Nuestro estado Zulia, siendo una de las potencias hídricas mundiales y siendo nuestro lago de verdad, uno de los mayores reservorios de agua dulce en nuestra nación, en el mundo, contaminado, pero ahí está. No es posible que nosotros no tengamos agua. Pues los embalses están llenos de agua y no hay forma de que se distribuya esa agua en todas las ciudades de Venezuela y en especial en el estado Zulia. ¿Por qué? Porque no hubo mantenimiento de la distribución del agua, no hubo mantenimiento de ninguna forma y allí vemos todos esos acueductos, todas esas vías. Es que tú vas en una carretera de Venezuela, en cualquier parte, y ves cómo
cómo están secos, no hay transporte de agua, no hay distribución del agua, así que en eso también tenemos que hacer una inversión importante para que haya agua en nuestras ciudades y por supuesto también todo lo que son las líneas en toda en nuestra región y en nuestra nación. El gas es otro tema terrible para Venezuela y por supuesto para nuestro estado Zulia. A pesar de que tenemos la red de gas en Maracaibo, es una red que no ha seguido siendo distribuida, no ha crecido en la ciudad de Maracaibo, a pesar de que tenía en años atrás unas partidas especiales de PDVSA para hacer crecer a Maracaibo en lo que es la red de gas. Eso más nunca sucedió. Eso está allí paralizado. Amén de todo, cada vez que llueve, se va el gas en la ciudad de Maracaibo. ¿Por qué? Porque las tuberías que ya están perforadas, que están viejas, que la gente las ha perforado también para hacer sus tomas prácticamente clandestinas de gas hasta su ranchito, entonces se llenan de agua y entonces allí la gente ya, al llenarse de agua, por supuesto, la tubería, ya por supuesto no reciben gas, amén de que no hay producción de gas. ¿Y por qué no hay producción de gas? Porque destruyeron la industria petrolera. Y al no haber petróleo, por supuesto que tampoco hay gas. El gas está asociado con el petróleo y no hay ya producción, por supuesto. Entonces, por eso que no tenemos gas en nuestros hogares y es una llama muy, muy débil, muy bajita, lo que llega hasta nuestras casas y que tiene el privilegio de que le llegue por la red gas. Pero el que depende de la bombona, pues mis amigos, está en unas peores condiciones. ¿Por qué? Porque la bombona, el precio de la bombona, primero es dolarizado. Segundo, que representa un mecanismo de control político. ¿Por qué? Porque el que no tenga la camisa roja, rojita, en el barrio, no le venden la bombona de gas, que ya viene dolarizada, que te venden solamente la bombonita pequeña, porque la bombona grande desapareció del mercado. A nadie le venden una bombona grande y esos camiones de gas se tardan meses prácticamente en llegar a las ciudades. Imagínense ustedes en los pueblos rurales de nuestra nación, en donde la gente está cocinando leña, nuestras ciudades ya está viviendo también esto, la gente cocinando leña, hay una gran tala, porque no hay gas en las ciudades y la gente entonces de alguna forma tiene que resolver. Salen a cortar un árbol, salen a buscar palos, salen a buscar lo que se consigan en el camino y entonces esto perjudica en todo sentido, hasta en el tema de salud, porque esa humareda daña los pulmones y por supuesto si en época de lluvia la madera mojada bota mucho humo y los niños se enferman, los ancianos, ya imagínate la situación precaria que hay en el sistema sanitario y en la falta de medicinas y de alimentación, por supuesto. Entonces esto de verdad que es un círculo vicioso bastante, bastante difícil y duro para el venezolano. Estamos llegando a la parte final del programa, diputada Nora Bracho. Antes de tocar finalmente la cosa política, ¿está planteado dentro del Plan País solicitar algún tipo de crédito a organismos internacionales, a multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? ¿Y cuánto se necesita para recuperar los servicios públicos en Venezuela? ¿Cuánto dinero? Mira, muchísimo dinero. Realmente ahorita no te puedo decir la No tiene, cifra. no tiene un número estimado, por ejemplo. Sí, sí tengo números estimados, pero no me voy a atrever a decirlos porque no me compete a mí dar esa información en estos momentos, pero es mucho dinero, efectivamente. Ya se han hecho varios contactos con el BID, ya se han adelantado varias propuestas y es importante que la gente sepa que se ha adelantado mucho en el trabajo para la transformación de Venezuela. Por ejemplo, mira, te voy a poner un pequeño ejemplo. El año pasado tuvimos un encuentro con empresas hermanas, un trabajo hecho precisamente con el BID. ¿Qué son las empresas hermanas? Son empresas de países latinos, latinoamericanos, está México, fíjate, está Brasil, eh, ¿quién más? A ver, Argentina, Chile, bueno, muchos países asistieron a este encuentro y allí hubo
varios acuerdos importantes en el sentido de que lo primero que tenemos que hacer en Venezuela es invertir en el recurso humano. ¿Por qué? Porque el área, por ejemplo, de agua está desprofesionalizado. Estas empresas dijeron, nosotros estamos dispuestos a ayudar a Venezuela cuando sea el momento para la capacitación de todos esos jóvenes que deben hacer carrera, hacer vida en esos organismos de aguas para Venezuela, para nuestra nación. Fíjate lo importante de esas alianzas, ¿okay? Para que en ese momento del cambio ya tengamos ese recurso humano que sea ducho, que sepa lo que hay que hacer, que sepa y que tenga, por supuesto, la fuerza, el impulso, el empuje de la juventud, porque, bueno, parte de esas experiencias, esas conversaciones, yo le decía a José María de Viana, que lleva muy bien el tema del agua en el Plan País, yo le decía, José María, pero es tan importante la experiencia que ustedes tienen, y me decía, sí, tenemos experiencia, pero nosotros tenemos que saber, que entender que se necesita juventud, profesionales que crezcan y vivan empujando un organismo como lo hicimos nosotros en nuestro momento. Me decía, ya yo no estoy para estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en un organismo, dándoles prácticamente mi vida como lo hice en otra, ¿no? Trabajando para, discúlpenme que entran llamadas, trabajando para eso que nosotros construimos. Esa gente se necesita en estos momentos, esos jóvenes profesionales capacitados se necesitan en estos momentos para que nosotros tengamos nuevamente organismos eficientes, gente comprometida, gente que ayude a Venezuela a esos cambios y por supuesto, parte de ese recurso humano es gente que tenemos afuera de nuestro país, que se han ido buscando nuevos horizontes y que tenemos que recibir con los brazos abiertos. Conversaba con la gente, por ejemplo, del metro de Caracas, que me decían, diputada, acá venían Fundación Metro, acá venían personas de todo el mundo a ver la experiencia, el modelo del metro de Caracas, a ver cómo era el metro. Y resulta que los buenos empleados que trabajaban aquí en el metro, todos se han ido. Hay uno de nosotros, de nuestro equipo, que está trabajando en Chile, en el sistema de transporte de Chile, en el metro. ¿Y cómo es posible que ese talento humano lo hayamos nosotros perdido? Bueno, esa gente que nosotros tenemos que recuperar, gente que nosotros tenemos que darle opciones de vida, que darles opciones para que regresen y retomen esos organismos y los vuelvan otra vez modelos, porque el metro era un modelo para todo el mundo. Hoy es una tristeza. Los vagones sin puerta, atracos a mano armada en todas partes, sucio, desorden, un desastre. Lo mismo que el centímetro de Maracaibo. Eso es de verdad, con el poco tiempo que tiene ese centímetro en Maracaibo y no tiene ningún tipo de mantenimiento, no tiene ningún tipo de absolutamente gerencia para decir que, bueno, mira cómo está este metro. Efectivamente, la gente lo toma por necesidad. Lo mismo que la gente se monta, en una chirrinchera por necesidad, pero la gente sabe que ese no es el deber ser. La gente sabe que merece otra cosa. La gente sabe que merece tener calidad de vida. Bueno, yo creo que los tiempos están ya al límite. Nora, ¿dónde naciste tú? En Maracaibo. Permíteme que no te escucho. Aló, ajá, ¿habla? Ajá. ¿En qué parroquia de Maracaibo naciste? Nací en el hospital Chiquinquirá, en la parroquia Chiquinquirá. Corazón de Maracaibo, al lado de la basílica. Al lado de la basílica. Con mucho orgullo. Cortico, ¿cómo sientes, cómo ves, cómo sueñas a Maracaibo? A Maracaibo la sueño pujante. La sueño una ciudad que no como la que teníamos antes, la sueño mucho mejor.
una ciudad desarrollada, una ciudad moderna, una ciudad ordenada, organizada, segura, en donde la gente pueda sentirse tranquila viviendo, en donde sientan gran satisfacción de vivir confortablemente, con buenos servicios públicos, con buenas casas, con buen hábitat para que la gente esté tranquila en su ciudad, para que las familias puedan decir, aquí van a desarrollarse mis hijos, aquí van a estudiar mis hijos, aquí van a nacer mis hijos, mis nietos y las generaciones que están por venir. Eso es lo que yo quiero para Maracaibo, para nuestro estado Zulia, que volvamos a ser lo mejor, porque éramos el orgullo. Creo que debemos volver a ser ese orgullo para toda Venezuela. No más preguntas, diputada Nora Bracho. Gracias. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon a la diputada de la Asamblea Nacional, Nora Bracho. Estuvimos conversando con ella todos los temas de actualidad nacional. Si llegaron a esta parte final del programa, yo les agradezco, les reitero la invitación a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa las veces que quiera y va a poder ver todos los programas del nuevo ciclo de A 8 Columnas. Y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano y venezolano. Amén. Y al mundo. Amén.